Este es el Drácula de Jack Palance, que acaba de engrosar mi curiosa colección de películas dedicadas a uno de mis personajes favoritos, el célebre conde vampiro. Yo creo que dentro de las películas clásicas de Drácula, esta es posiblemente la menos conocida, la menos apreciada y a la par la que más se ha venido reivindicando en los últimos años. Al igual que ocurre con su director, Dan Curtis, que desde mi punto de vista es uno de los grandes nombres del cine de terror, con títulos fundamentales que os recomiendo ver, como Pesadilla Diabólica, la serie de televisión, porque es un hombre que trabajó mucho para televisión, que sigue siendo una serie de culto con toda una legión de fans, la Casa de las Sombras, The House of the Dark Shadows, y sobre todo una serie de películas tituladas Trilogía del Terror, que personalmente son de lo que más me gusta de Dan Curtis. Y si no las conocéis y queréis pasar un muy buen rato, os recomiendo verlas. El Drácula de Dan Curtis con Jack Palance es una de las primeras versiones en jugar al despiste, de hacernos creer que adapta fielmente la novela de Bram Stoker. De hecho, se titula tal cual la célebre versión de Francis Ford Coppola, Bram Stoker's Drácula. Esta es la primera en titularse originalmente de esa manera, Bram Stoker's Drácula. Como sabéis, hay una versión anterior que aseguraba que era fiel a la novela de Stoker, pero que también mentía. Me estoy refiriendo al Conde Drácula de nuestro maravilloso Jesús Franco con Christopher Lee. Hay que entender que la novela de Bram Stoker, que es una novela de carácter epistolar, cuya narración se configura a base de un entrecruce de cartas y de fragmentos de diarios, es una novela, desde el punto de vista cinematográfico, prácticamente inadaptable. Entre otros motivos, porque el personaje de Drácula, excepto en el comienzo de la novela, cuando Jonathan Harker visita el castillo del conde vampiro, es una presencia ominosa, presente pero de manera indirecta, a través de todas las informaciones que van intercambiando el resto de los personajes. Es como el ojo único del Señor de los Anillos de Tolkien. Se hace de él constante referencia, es una amenaza terrible, pero no tiene una acción directa en la trama del texto. Y por eso, desde el punto de vista cinematográfico, es bastante complicado el lograr transmitir esa sensación de miedo que sí que se logra transmitir a través de la literatura. Así las cosas, el estupendo novelista y guionista Richard Matheson, autor entre otras de Soy Leyenda, El increíble hombre menguante o La casa infernal, que son novelas fundamentales y luego han sido también grandes películas para la historia de la literatura fantástica y que si no habéis leído os recomiendo que las leáis fervientemente. Escribió el guión de esta película e incluyó un elemento que le da a la historia mucha fuerza cinematográfica, que es el elemento amoroso. La idea de que el conde Drácula, siendo un caudillo valaco, porque en esta película se le va a vincular directamente con el príncipe Vlad Tepes, perdió a su gran amor, que creerá reencarnado en el personaje de Lucy. Esa idea, que para nada estaba presente en los Dráculas originales de Terence Fisher o más antiguamente en el Drácula de Todd Browning, fue recuperada
en el Drácula de Bram Stoker, en el Drácula de Francis Ford Coppola, de la que este Drácula puede considerarse principal fuente de inspiración. Si veis con atención la película, os daréis cuenta de que hay muchos recursos dramáticos que son reutilizados por Coppola. Por ejemplo, ese momento tan iconográfico en el que el conde vampiro se corta el pecho con sus propias uñas y le da a beber su sangre al personaje de Mina. E incluso el aspecto iracundo, tremendamente enojado que muestra el conde cuando pierde a su gran amor, arremetiendo y destrozando todo lo que tiene por delante. Incluso esa idea de atravesar océanos de tiempo, como se decía en el Drácula de Coppola, para recuperar el amor perdido, es subrayada en esta película por unas notas musicales que en el Drácula de Coppola parafraseará el compositor Wojciech Kilar. Es esta, por decirlo de alguna manera, una película bisagra entre los Dráculas de la factoría Hammer y otros Dráculas posteriores de corte mucho más romántico, como por ejemplo el Drácula de John Badham, el Drácula de Coppola o más recientemente el Drácula de Luc Besson. Visualmente no es una película tan barroca como el Drácula de Coppola, si bien hay que entender que los medios técnicos de la época nada tienen que ver, ni tampoco el presupuesto, con los medios de la película de Francis Ford Coppola. Además hay que tener en cuenta que esta película fue concebida para televisión, aunque al igual que ocurre con otras producciones como por ejemplo El Diablo sobre Ruedas de Steven Spielberg, pues Dan Curtis hizo un trabajo muy cinematográfico, muy por encima de lo esperable, sobre todo por el cuidado de sus encuadres que por momentos parecen verdaderos cuadros. Estamos ante un director que sabía sacar muchísimo partido de los medios con los que contaba y que narrativamente era además muy conciso, era muy claro, era muy directo. Su Drácula sabe condensar la compleja historia que cuenta en unos 95 minutos de duración y sobre todo destacan los planos de transición. Era muy cuidadoso con esto, tan bonitos que hacía Dan Curtis. Sobre todo yo señalaría ese estupendo momento en el que con un plano omite todo lo concerniente al viaje del Demeter, que ya sabéis que es el barco en el que viaja el conde Drácula hasta Inglaterra. La interpretación de Jack Palance es loable, como no podía ser de otra manera, a medio camino entre la elegancia de Gary Oldman, la impetuosidad de Christopher Lee, dándonos una versión del conde vampiro, yo diría que muy convincente, fiel y violenta en ocasiones, a cuya solvencia contribuye sin duda la particular fisonomía de un actor que tenía un rostro muy carismático, que trabajó en el cine, era muy veterano durante más de 5 décadas y que en su carrera tiene películas tan representativas como Raíces Profundas, que esto es un peliculón, ¿no? Miedo Súbito, por estas dos películas fue nominado al Oscar. Hizo también otra obra maestra, Los Profesionales, de Richard Brooks, o Cowboys de Ciudad, que fue la película que le valió el Oscar al mejor actor de reparto. Pero, por si no lo sabíais, no es esta la primera vez que el personaje de Drácula se nos va a enamorar, dejando a un lado el Nosferatu de Murnau del año 22, donde este elemento ya estaba presente. Fue nuestro Paul Naschy
Jacinto Molina, quien en 1973, justo un año antes del Drácula de Dan Curtis, escribió y protagonizó esta pequeña joya que también tengo aquí, El gran amor del Conde Drácula, que dirigiera también con muy pocos medios pero mucha eficacia el siempre interesante Javier Aguirre. Podéis ver ambas películas en programa doble. Yo creo que es un complemento perfecto la una de la otra. En primer lugar podéis ver El gran amor del Conde Drácula y ya para concluir el Drácula de Dan Curtis con Jack Palance. Muchísimas gracias.